Muy buenos días, queridos amigos y amigas. En este viernes de la octava de Pascua, la liturgia de la palabra nos presenta del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículos 1 al 12. El Salmo 117. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor. Y del Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículos 1 al 14. Nos dice el libro de los Hechos: mientras Pedro y Juan hablaban a la gente, se presentaron los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Estaban molestos porque enseñaban al pueblo y anunciaban la resurrección de los muertos que se había realizado ya en Jesús. Los arrestaban y los metieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído el discurso creyeron, y el número de los que creyeron llegó a 5,000. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los jefes de los sacerdotes, los ancianos, los maestros de la ley, Anás, sumo sacerdote, y Caifás, Juan, Alejandro y todos los que pertenecían a la familia sacerdotal. Hicieron comparecer a Pedro y a Juan y les preguntaron: ¿con qué poder y en nombre de quién ustedes han hecho esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: jefes del pueblo y ancianos de Israel, hoy ha quedado sano un hombre enfermo, y nos preguntan en nombre de quién se ha realizado esta curación. Pues sepan todos ustedes y todo el pueblo de Israel que ese hombre aparece sano ante ustedes en virtud del nombre de Jesucristo Nazareno, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios ha resucitado de entre los muertos. Él es la piedra rechazada por ustedes, los constructores, que se ha convertido en piedra fundamental. Nadie más que Él puede salvarnos, pues solo a través de Él nos concede Dios a los hombres la salvación sobre la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Este texto de hoy nos muestra justamente la conclusión, si queremos decir así, de ese discurso tan fuerte que dio Pedro y que hemos escuchado el día de ayer, por la curación de ese paralítico, que no se apartaba de Pedro y de Juan. Se sentía gozoso porque sentía que Dios ha tenido misericordia de él. Pero claro, los jefes de los sacerdotes, especialmente los sumos sacerdotes y los ancianos, se sentían muy incómodos. ¿Por qué? Porque la causa de Jesús, que pensaban con la crucifixión todo se iba a solucionar, pues no, sigue adelante. Cristo está vivo y sigue actuando. Por eso, en este relato que nosotros hoy hemos escuchado, tiene como dos temas principales. Por un lado, el caso de Jesús no se cerró con la crucifixión. Pedro y los demás siguen siendo prosélitos y, oh sorpresa, tienen más éxito en Jerusalén que el mismo Jesús. Dice el texto así en una anotación muy puntual: y el número de los que creyeron aumentó a 5,000. Impresionante. Por la predicación de Pedro y de Juan y de los apóstoles. Por eso, los apóstoles, hombres ignorantes galileos, empiezan a enseñar una tarea reservada solamente a los doctores de la ley. Sin embargo, ellos, los apóstoles, anuncian la resurrección de los muertos, que aparece particularmente molesto, inoportuno a los saduceos, pero una resurrección que ya se realizó en Cristo Jesús. No es como algo futuro, sino algo realmente claro. Y por eso los meten en la cárcel para juzgarlo.
El segundo tema es el pequeño discurso de Pedro hoy, y dice el texto en el versículo 8 del capítulo 4: Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo: jefes del pueblo y ancianos de Israel. Y continúa diciendo, ustedes preguntan, ¿en nombre de quién? Porque no pueden pronunciar el nombre de Jesús. ¿En nombre de quién? Es el nombre. El nombre es el que molesta. Jesús. Pues sepan todos ustedes y todo el pueblo de Israel que este hombre aparece sano ante ustedes en virtud del nombre de quien. Y Pedro lo nombra, Jesús el Nazareno, a quien ustedes crucificaron. Los acusa, no tienen miedo, lleno de una valentía impresionante. Dice, y a quien Dios ha resucitado. Dios actúa, sigue actuando. Qué bueno y qué hermosa la situación. Es un coraje inaudito, es algo impensado en el Pedro miedoso que niega a Jesús en la noche de la crucifixión. Pero cuando la fuerza del Espíritu Santo invade su vida, es aquel que testifica, que justamente anuncia a Cristo resucitado y dice, y Él es la piedra que ustedes desecharon, pero Dios lo ha hecho piedra angular. Dios le concede la salvación a todos por medio de Él. Qué bueno es que nosotros miremos que esa seguridad de Pedro también nos interroga a nosotros. Pero siempre es Cristo Jesús, es el Señor, es Él, no es otra cosa. Y yo creo en Jesucristo. Estoy convencido de que Él es el Salvador. Tengo la capacidad de abrirme a su gracia. O simplemente lo tengo como el amuleto que cuelga en una crucecita aquí. Y digo, soy cristiano, pero que no me toque mis intereses. Y sigo con otras filosofías y con otros grupos y todo lo mezclo y todo lo uno. Cristo Jesús, Él es el Salvador y es el único que en definitiva sana y salva, como por la predicación de Pedro y de Juan quedó sano el paralítico. Que el Señor nos bendiga y nos acompañe hoy y siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan un feliz viernes.